Bueno, antes de presentar la línea del tiempo, primero, más que nada, quiero definir qué es la mecánica de fluidos. Es el estudio del comportamiento de los fluidos, ya sea en reposo o en movimiento. Igual hay que tener claro que un fluido puede ser un líquido y un gas, y se van a caracterizar por sus propiedades físicas, como es la densidad, el peso específico, la gravedad específica, la tensión superficial y la viscosidad. Bueno, para empezar esto, iniciaremos en el año 2500 antes de Cristo, que básicamente este periodo ocurrió con los egipcios y Mesopotamia, la gestión del agua en las antiguas civilizaciones de Egipto y Mesopotamia. El río Nilo era la principal fuente de vida para los egipcios. Los egipcios construyeron canales, diques y embalses para dirigir el agua a sus campos y asegurar las cosechas. Luego, el siguiente año de 2500 a 212 antes de Cristo, Arquímedes de Siracusa, el cual ya conocemos como el principio de Arquímedes, explica la flotación de cuerpos en un fluido, el cual dice que todo cuerpo sumergido total o parcialmente en un fluido experimenta un empuje hacia arriba igual al peso del volumen del fluido desalojado. Es decir, el agua empuja al objeto hacia arriba. Si ese empuje es mayor que el peso del objeto, el objeto flotará. De lo contrario, si es menor, se hunde. Un ejemplo muy claro es un barco, aunque es pesado, su forma le permite desplazar suficientemente agua para generar un empuje que lo mantiene flotando. Y continuamos con la Edad Media que abarcó los 476 a los 1492 después de Cristo. Se diseñaron elegantes bombas de émbolo para desaguar las minas, perfeccionaron la rueda hidráulica y el molino de viento para moler granos y forjar metal. Y luego en el Renacimiento, que es que abarca el siglo XIV y el siglo XVI. Leonardo da Vinci, aunque no fue un científico, él no formuló leyes ni hizo cálculos, él observó las siguientes cosas del fluido, en este caso el agua, que podría ser un flujo laminar o turbulento. O sea, él reconoció que el agua podía moverse suavemente en capas, de lo que hoy se llama flujo laminar o de forma caótica, es decir, un flujo turbulento, dependiendo de la velocidad y el entorno. Bueno, siguiendo con la línea del tiempo acerca de la historia de la mecánica de fluidos, ahora voy a hablar sobre el Renacimiento, el cual abarca del siglo XIV al siglo XVI. En este se perfeccionó el método científico y se adoptó en toda Europa. Algunos nombres de ese tiempo son Simón Stevin, Galileo Galilei, Edme Mariotte y Evangelista Torricelli. Ellos estuvieron entre los primeros en aplicar el método a los fluidos a medida que investigaban y las distribuciones de la presión hidrostática y los vacíos. Después pasamos al año 1653 con Blaise Pascal. Este es un personaje muy importante en la historia de la mecánica de fluidos, ya que formuló una ley clave en la hidrostática en un fluido en equilibrio, la cual dice, la presión se transmite de forma uniforme en todas las direcciones. Este descubrimiento permitió el desarrollo de tecnologías hidráulicas que aún se usan el día de hoy. Solo por mencionar algunos ejemplos, están los elevadores hidráulicos, las presas hidráulicas y los frenos hidráulicos, como muchos otros. Después pasamos al año 1687 con Isaac Newton, el cual aplicó las leyes de Newton, algunas resistencias y propuso lo que vienen siendo capas del fluido que son directamente proporcionales al gradiente de velocidad. Después pasamos al año 1738 con Daniel Bernoulli y Leonard Euler. Esto publica la hidrodinámica, es una de las obras fundacionales de la mecánica de fluidos, ya que definió las ecuaciones de la energía y de la cantidad de movimiento. También Bernoulli y Euler son personas muy importantes en la historia de la mecánica de fluidos. Después pasamos al año 1752 con la paradoja de Jean D. Alembert. En un trabajo sobre la dinámica de fluidos ideales, este mostró matemáticamente la siguiente frase, que un cuerpo simétrico que se mueve a velocidad constante a través de un fluido ideal, incompresible y sin viscosidad, no experimenta ninguna fuerza de arrastre. Esto se conoce como la paradoja de la resistencia cero para el movimiento uniforme estacionario.
Seguimos con las ecuaciones de Louis Navier y George Stokes en 1822. Son un sistema de ecuaciones diferenciales parciales que describen el movimiento de un fluido viscoso, es decir, un fluido que resiste el movimiento debido a la fricción interna. Son importantes porque permiten calcular con precisión cómo se mueven los fluidos, por ejemplo, la predicción del clima, las corrientes oceánicas, el flujo en tuberías y el diseño de submarinos, aviones y automóviles. Luego, en 1883, el Lord Osborne Reynolds introdujo un número que lleva su nombre en honor a él, el número de Reynolds, un número adimensional que básicamente nos predice qué tipo de flujo va a ser. O sea, si el número de Reynolds es menor a 2000, es un flujo laminar, o sea, es un flujo, digamos, estable, por decirlo. Si el número de Reynolds es menor a 4000, es un flujo turbulento, es decir, lo puedes ver como algo, como un tornado. Y si ese número de Reynolds es entre 2000 y 4000, es un flujo que combina tanto laminar y turbulento. De hecho, no sé si se aprecia a ver en la foto. Aquí está el laminar, de transición y turbulento. Bueno, por último, los hermanos Bryan en 1993, a través de la aplicación de la teoría y la determinada experimentación, perfeccionaron el aeroplano. Su primitiva invención fue completa y continuó todos los aspectos importantes de las naves modernas. En el siglo XX, en plena actualidad, la mecánica de fluidos es donde ha tenido su mayor esplendor, ya que se han creado software que nos ayudan a simular el flujo en tuberías, el flujo sanguíneo y cómo las corrientes de viento afectan a los automóviles, a las naves y a los aviones. Igual se ha hecho mucho en la parte de las turbinas eólicas, igual las pequeñas bombas. Como reflexión final, aunque había oído muchos de estos datos, como el vuelo de los hermanos Wright o las leyes de Newton, no los relacionaba directamente como parte de la mecánica de fluidos. Parece que se relaciona con distintas ramas de la ingeniería, la mecánica, la aerodinámica, el diseño industrial, por lo que lo que aprendamos tendrá muchas aplicaciones y lleva siendo útil desde las primeras civilizaciones hasta la época moderna, desde la agricultura hasta las nuevas energías. Cada parte tiene su utilidad y por eso deberíamos apreciarlo.